Ten un corazón de María en un mundo de Martas, encontrando intimidad con Dios en medio de una vida ajetreada. Joanna Whittle, capítulo 4. La cura. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41-42. Cuenta la historia que un día un hombre se encontró con Dios en un hermoso valle. ¿Cómo estás esta mañana?, le preguntó Dios. Muy bien, gracias, respondió. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, hay algo. Tengo una carreta con 3 piedras y necesito que alguien la suba por la colina. ¿Estás dispuesto? Claro, me encantaría hacerlo por ti. Esas piedras no se ven muy pesadas y la carreta está en buen estado. Estaré feliz de hacerlo. Dios le dio instrucciones específicas, dibujando un mapa en la tierra al costado del camino. Cruza el bosque y sube por el camino que bordea la ladera. Una vez que llegues a la cima, solo deja allí la carreta. Gracias por tu ayuda, dijo Dios. Por nada, respondió el hombre y salió alegremente. La carreta se arrastraba despacio, pero la carga no era gran cosa. Comenzó a silbar mientras atravesaba rápidamente el bosque. El sol se asomaba entre las ramas de los árboles y entibiaba su espalda. Qué alegría ayudar al Señor y disfrutar de este hermoso día, pensaba. Justo a la vuelta de la tercera curva encontró una pequeña aldea. La gente sonreía y lo saludaba. Entonces, al pasar la última casa, un hombre lo detuvo y le preguntó: ¿Cómo te encuentras esta mañana? ¿Qué hermosa carreta llevas? ¿A dónde te diriges? Bueno, Dios me encargó una tarea. Estoy llevando estas piedras a lo alto de la colina. Santo cielo, ¿lo creerás si te digo? Justo esta mañana estaba orando sobre cómo haría para llevar esta roca a lo alto de la colina. Le contó entusiasmado. ¿Crees que podrías llevarla por mí? Sería la respuesta a mi oración. Por supuesto, no creo que a Dios le importe. Solo ponla dentro de la carreta detrás de las demás, le respondió con una sonrisa. Luego retomó el camino con las 3 piedras y una roca. El peso se sentía un poquito más y la carreta se sacudía en cada irregularidad del camino. El hombre se detuvo y acomodó la carga mientras cantaba alabanzas, contento de estar ayudando a un hermano mientras servía a Dios. Luego, marchó nuevamente y pronto se topó con otra pequeña aldea. Un buen amigo vivía allí y le ofreció un vaso de sidra. ¿Te diriges a la cima?, le preguntó su amigo. Sí, voy emocionado porque Dios me dio algo para hacer. ¡Hey! Necesito llevar esta bolsa de piedrecitas. Estaba muy preocupado por no poder llevarlas porque no he tenido tiempo. Pero podríamos acomodarlas allí en medio de las piedras, sugirió, al tiempo que depositaba su carga en la carreta. No hay problema, dijo el hombre. Creo que puedo con eso. Terminó su sidra y se puso de pie y secó bien las manos en su pantalón antes de coger la agarradera. Saludó a su amigo y empezó a jalar. La carreta definitivamente se resistía más, pero no era demasiado incómodo. A medida que la cuesta se elevaba, comenzó a sentir el peso de las 3 piedras, la roca y las piedrecitas. Aún así, se sentía bien ayudar a un amigo. Seguramente Dios estaría orgulloso de lo enérgico y bien dispuesto que él era. Una pequeña parada siguió a otra, y la carreta se llenó cada vez más. El sol ardía sobre el hombre que se esforzaba para arrastrar la carga, y sus brazos comenzaron a arderle. Las alabanzas y acciones de gracias que habían llenado su corazón ya no estaban en sus labios, y se comenzó a formar un pequeño resentimiento. Ciertamente, esto no era para lo que se había ofrecido esa mañana. La carreta se sentía enorme y se movía pesadamente sobre los surcos del sendero. Un poco frustrado, comenzó a tener visiones sobre abandonarla y despeñarla. Dios le estaba jugando sucio. La carreta se sacudía y daba tumbos, golpeando sus pantorrillas que ya estaban lastimadas. Basta, se quejó. Dios no puede esperar que yo jale toda esta carga a lo alto de la montaña. Oh Dios, esto es demasiado peso para mí. Pensé que estabas conmigo en este viaje, pero me abruma tanto peso.
Tendrás que buscarte a otro para que lo haga. Yo no soy tan fuerte, gimió. Mientras oraba, Dios se le acercó. Suena como que tienes dificultades. Dime, ¿cuál es el problema? Es que me diste un trabajo demasiado difícil, sollozó. No puedo más. Dios se dirigió a la carreta llena a más no poder. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando la bolsa de piedrecitas. Eso es de Juan, mi amigo. Él no tenía tiempo de llevarlas y pensé que podía ayudarlo. ¿Y esto? Dios echó a rodar 2 pedazos de roca por el costado de la carreta mientras el hombre trataba de darle explicaciones. Dios continuó descargando, quitando los objetos más pesados y también los livianos. A medida que los arrojaba al suelo, se levantaba polvo alrededor. El hombre que había querido ayudar a Dios se quedó callado. Si dejas que otros lleven sus propias cargas, yo te ayudaré con tu tarea, le ofreció Dios. Pero les prometí que los ayudaría. No puedo dejar estas cosas acá en el camino. Deja que los demás carguen con lo suyo, dijo Dios con un tono amable. Sé que estabas tratando de ayudar, pero cuando te doblas bajo el peso de todas estas preocupaciones, no puedes hacer lo que yo te pedí. El hombre se puso de pie de un salto. De pronto comprendió la libertad que Dios le estaba ofreciendo. ¿Quieres decir que yo debo llevar esas 3 piedras y nada más? Eso fue lo que yo te pedí, sonrió Dios. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Nunca te pediré que cargues un peso mayor a las fuerzas que te daré para hacerlo. Eso sí puedo llevarlo, respondió el hombre, con una sonrisa de oreja a oreja. Tomó la agarradera de la carreta y partió una vez más, dejando el resto de las cargas al costado del camino. La carreta todavía se movía y zarandeaba un poquito, pero casi ni se daba cuenta. Una nueva canción llenó su boca y notó la brisa fragante que el viento le obsequió. Con gozo llegó a la cima de la colina. Había sido un maravilloso día porque había hecho lo que el Señor le había pedido. Una carreta con demasiada carga. Yo me sentí igual que el hombre que arrastraba las piedras, sobrecargada, saturada de trabajo y abrumada. Lo que comenzó siendo un gozo terminó siendo una rutina y sentía deseos de abandonar. Nada es tan duro como una carga que no fuiste llamada a llevar. Aunque Dios nos pide que aliviemos las cargas unos de otros, no nos ha pedido que hagamos lo que la gente no quiere hacer por sí misma. Y si bien hay muchas necesidades, Dios tampoco nos ha pedido que suplamos cada una de ellas. De hecho, al igual que Marta, podemos llegar a sorprendernos de lo poco que en realidad Dios exige de nosotras. Los judíos, deseosos de complacer a Dios, eran expertos en reglas y regulaciones. Dios les había dado la ley y porque lo amaban, estaban determinados a vivirlas al máximo. Si una pequeña ley era buena, seguramente más ley era mejor. Al menos esa era la opinión de los fariseos, una de las 2 sectas religiosas que más influenciaban a la gente común en la época de Jesús. En su deseo de ser una nación perfecta, los fariseos tomaron los preceptos básicos que Dios le había entregado a Moisés y comenzaron a crear maneras de aplicarlos a la vida diaria. Finalmente, inventaron la Mishnah, una colección de más de 600 reglas y regulaciones diseñada para ayudar a los judíos a vivir la ley hasta la última tilde. Los mandatos iban desde lo sublime hasta lo ridículo, especialmente los que tenían que ver con el Sabbat. La ley de Dios exigía un día de descanso a la semana, detener las labores y dejar las cargas. Desde la aparición de la primera estrella del viernes a la noche hasta la puesta del sol del sábado, los judíos tenían que dejar de hacer cualquier obra y las reglas acerca de lo que constituía una obra eran bastante rigurosas. Los fariseos entendían que si un hombre que llevaba una aguja en su abrigo en el Sabbat estaba cosiendo, si arrastraba una silla por el suelo arenoso estaba arando, si cambiaba de lugar su colchón estaba llevando una carga, si arrancaba un maíz y lo frotaba entre sus manos estaba cosechando. En todas estas actividades se consideraba que se estaba quebrantando la ley. Los fariseos llegaron al punto de argumentar que estaba mal comer un huevo que había sido puesto en el Sabbat, porque la gallina había estado trabajando. La carga oficial del Sabbat que se podía llevar legalmente era el peso de un higo seco. En vez de acercar a la nación de Israel a Dios,
La ley farisaica se convirtió en un obstáculo. Era imposible guardar cada punto insignificante de lo que Jesús llamó cargas pesadas. Mateo 23, 2 al 4. En este entorno legalista nos encontramos con Marta. La religión judía era patriarcal por naturaleza. Solo los hombres tenían permiso para sentarse en el consejo del Sanedrín. Solo los hombres podían entrar en la sinagoga. Las mujeres se sentaban afuera. Solo los hombres podían usar las filaterías con las escrituras en su frente o en el brazo izquierdo para recordarse que debían obedecer la ley de Dios. Las formas externas de la devoción en su mayoría eran de dominio masculino. Las mujeres que querían demostrar su amor por Dios tenían que hacerlo a través de buenas obras, pero esa era su única opción. Se les permitía entrar en el atrio de las mujeres en el templo para adorar, pero no podían avanzar más. En el desierto, solo podían ingresar hasta la puerta del tabernáculo. Incluso Salomón, en su descripción de la mujer perfecta, menciona poco o nada algo sobre su vida con Dios. Solo habla de las tareas que realizaba. Y las mujeres judías tenían tareas por docenas. Hasta guardar el sábado significaba un montón de trabajo para las mujeres del tiempo de Jesús. Si bien el sábado debía ser un día de descanso para las mujeres, tanto como para los varones, el día anterior estaba repleto de agitadas preparaciones. Había 3 menús kosher que preparar, lámparas que rellenar con aceite de oliva, jarras de agua que colmar hasta el tope para el levantamiento ceremonial. La casa tenía que estar limpia y toda la familia debía tener túnicas limpias para vestir al día siguiente. Y todo eso para Sabbat ordinario. Los días festivos y eventos especiales requerían una preparación extra. El día en que Jesús visitó a Marta y María probablemente era más agitado del usual. La fiesta de los tabernáculos estaba cerca y la casa estaba repleta de comidas y actividades. Esta fiesta de los peregrinos se realizaba anualmente en el otoño y era una de las 3 fiestas en las que todos los hombres adultos judíos dentro de un radio de 15 millas tenían que venir a celebrar en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos duraba 6 días, seguida por un sábado especial. Se realizaba después de la cosecha y era un tiempo de gran celebración y alegría. La gente dejaba sus casas para vivir en casillas o pequeñas tiendas en memoria de su tiempo como peregrinos en el desierto. William Barclay, en su comentario sobre el libro de Juan, lo describe de este modo. La ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente, sino ser hechas solo para la ocasión. Las paredes eran de ramas o frondas, capaces de proteger del tiempo, pero dejando pasar el sol. La cubierta era de paja o cañas, pero trenzadas de tal manera que se pudieran ver las estrellas desde adentro. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera contundente que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. Betania se hallaba al límite este del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. En el tiempo de la visita de Jesús, las suaves pendientes de las laderas de la ciudad probablemente estaban cubiertas con las chozas de los peregrinos. Con el fin de preparar lugar para ellos durante las grandes festividades, los límites de Jerusalén usualmente se extendían e incluían a Betania. Así que cuando Marta invitó a Jesús y sus discípulos a quedarse en su casa de camino a Jerusalén, ellos aceptaron su amable hospitalidad. Marta continuó con las tareas esperadas, preparar todo y hacerlos sentir cómodos para que pudieran adorar. Nunca se le cruzó por el pensamiento unirse al grupo con Jesús porque simplemente no estaba permitido, pero ella amaba a Jesús. Creo que sabía que estaba recibiendo al Mesías. De este modo, Marta le mostraba su devoción, dándole el regalo que mejor conocía, el regalo de su servicio. Pero aún los carros bienvenidos pueden volverse pesados, como Marta pronto descubrió, especialmente cuando llevan el peso extra de nuestros planes y expectativas humanas. Tirar las rocas. Jesús vino a la tierra y de inmediato derribó el carro de las reglas y regulaciones. Golpeó al liderazgo religioso donde más le dolía, precisamente en medio de su orgullo espiritual. Hay de ustedes también expertos en la ley.
Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Lucas 11:46. Para aquellos que están desesperados bajo el peso de la ley, Cristo vino como el cargador. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Pero a quienes ponen su fe en sus logros religiosos les agregó otra carga más. Una sola cosa te falta, le dijo al joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Jesús sabía que tarde o temprano la carga legalista se haría más y más pesada para llevarla solo, y los religiosos clamarían para ser liberados de ella, y Él estaría allí para ayudarlos. Jesús rompió con todas las tradiciones de hombres, los muchos velos de instrucciones para hacer esto y no hacer aquello que oscurecieron el rostro de Dios. Este es Dios, lo declaró al mundo. Mira y ve. Él te ama y me envió para que puedas tener vida y comunión con Él. No es la apariencia externa lo que preocupa al Padre, sino tu persona interior. Eso fue lo que Jesús le comunicó a Marta en esa tarde agitada. Estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. ¿Y qué es esa cosa? No cocinar, ni limpiar, ni hacer buenas obras, sino conocer a Dios, escucharlo, dejar la cocina el tiempo que sea necesario como para experimentar la comunión íntima de la sala. Solo una cosa es necesaria. Con esas palabras, Cristo echa por tierra los siglos del machismo y sesgos tradicionales y rituales. Las mujeres ya no tendrían que mirar desde afuera en asuntos espirituales. Tan cierto como que la muerte de Cristo cerraría la brecha entre Dios y la humanidad. Así también sus palabras de ese día removían la barrera de género que separaba a las mujeres de su Creador. Las Escrituras no registran las palabras de Marta en respuesta a la asombrosa declaración de Jesús, pero puedo ver al Señor tendiéndole la mano, recibiéndola junto a María a sus pies. Me pregunto, ¿qué habrá hecho Marta? Tal vez balbuceó algunas excusas, la cena, su delantal, su cabello. Quizás solo se retiró, humillada, o puede ser que, mirando los ojos de su maestro, simplemente haya caído de rodillas y se haya dedicado a escuchar. Lo cierto es que no lo sabemos, aunque en la Biblia se mencionan varias respuestas negativas a la invitación de Jesús. El joven rico que se fue desconsolado, los maestros de la ley que se marcharon furiosos. La historia deja un final abierto. Tal vez sea para que cada una formule su propia respuesta. ¿Qué haremos cuando nos digan que nos hemos perdido la mejor parte que Dios tenía para nosotras? ¿Nos arrodillaremos ahí mismo o correremos hacia lo que no es familiar? ¿Murmuraremos excusas o humillaremos nuestro corazón? Es difícil pasar por alto el amor de Jesús, la dulce seducción del Espíritu Santo que calma nuestros temores y hace pedazos nuestras barreras. Fundamentada en los siguientes encuentros que Marta tuvo con Jesús y que veremos en los próximos capítulos, creo que eso es exactamente lo que le sucedió. Creo que ella siguió la guía de su maestro, se inclinó y encontró sus pies. Dejó que Dios vaciara su carreta, tan cargada de preocupaciones, y le permitió llenarla con su presencia. Tirar las rocas. Cuando mi amiga Tricia comenzó a sentirse abrumada por su vida tan ocupada, ella y su esposo John decidieron tirar algunas rocas de sus sobrecargadas carretas. Ese es el proceso que ellos siguieron. Tal vez resulte útil para tu vida. Primero, escribieron una lista con todas las actividades en las que estaban involucrados: niños, trabajo, iglesia, etc. Segundo, oraron por ellas y priorizaron las actividades según su importancia, asignándole a cada una un número del 1 al 4. Tercero, luego eliminaron todos los números 4. Aunque este proceso puede sonar demasiado sencillo, realmente ayudó a John y a Tricia para que aligeraran su carga. Fue difícil ver salir por la puerta las cosas que nos gustaban y disfrutábamos, dice ella, pero la libertad y la paz que recobramos ha valido la pena. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen. Ageo 1:5.
Solo ahí, cuando Marta soltó su larga lista de tareas y comenzó a hacer la única cosa que era necesario hacer, comenzó a darle a Dios lo que él realmente desea. Darle a Dios el regalo que desea. Mi esposo y yo llevábamos menos de un año de casados y faltaba poco para mi cumpleaños. Él estaba organizando una celebración en secreto y yo estaba segura que ese cumpleaños sería especial, y lo fue. Llegué a casa y encontré velas y rosas, la mesa puesta con nuestra vajilla de porcelana y un pastel casero de cumpleaños en el mostrador. John había ido a ver a la señora Chapman, nuestra vecina de la casa del lado, y ella le había enseñado a cocinarlo paso a paso. Yo estaba maravillada, pero lo que más me intrigaba era lo que habría en esa enorme caja que estaba en el centro de la mesa. ¿Qué podría ser? ¿Lencería? ¿Un vestido nuevo? ¿Chocolates? John parecía tan emocionado como yo e insistía en que abriera su regalo antes de sentarnos a comer. Espero que te guste, dijo con los ojos brillantes como un pequeño niño. Dijiste que lo necesitabas. ¿Que lo necesitaba? Esa debía haber sido mi primera pista, pero siendo joven e ingenua en lo que respecta a los hombres, supuse que el regalo sería más maravilloso de lo que había creído. Debía ser una lujosa procesadora de alimentos que había estado admirando en la vitrina de un local en el centro. Con cuidado quité el moño y comencé a despegar la cinta adhesiva de un lado. Ya ábrelo de una vez. Nos reímos cuando empecé a romper el envoltorio, anticipando mi reacción. Allí estaba, bajo ese papel de regalo tan costoso de Hallmark, mi regalo de cumpleaños en todo su esplendor. El amor de mi vida me había dado no uno, sino dos, porque es un hombre generoso. Organizadores plásticos. Uno para colgar la tabla de planchar y la plancha, y el otro para organizar el trapeador y la escoba. Quedé muda, por decirlo menos. John estaba tan emocionado que insistió en colgarlos de inmediato. Dijiste que los necesitabas, dijo mientras buscaba los destornilladores. ¿Eso dije? Repliqué con voz débil, siguiéndolo al lavadero. Afortunadamente éramos recién casados. Me las arreglé para morderme los labios antes de darle un beso de agradecimiento, y por unos cuantos años John pensó que había hecho historia en el arte de dar regalos. Vaya, sí lo hizo. A menudo le damos a Dios el regalo que nosotras creemos que Él necesita, en vez de tomarnos el tiempo para averiguar lo que desea. Le hacemos promesas y decisiones de año nuevo de ser más espirituales. Este año leeremos toda la Biblia. Este año nos uniremos a un grupo de oración o iniciaremos uno nosotras. Este año intentaremos hacer ese ayuno de 40 días del que todos hablan. Nos ponemos metas de amar más y ser menos egoístas. Buscamos oportunidades de servir. Visitamos a alguien que está preso el lunes. Atendemos la línea telefónica de embarazos en crisis el martes. Ayudamos en la escuela el miércoles. Trabajamos en el banco de alimentos los jueves. Redactamos el boletín de la iglesia el viernes. Jugamos con nuestros hijos el sábado y vamos a la iglesia el domingo. Y todo lo que hacemos es importante y es bueno. El problema es que, contrario a la creencia popular, no podemos hacerlo todo y ni siquiera se supone que debamos intentarlo. Pablo explicó precisamente eso en Romanos 12. Dijo que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que cada uno de ellos tiene diferentes dones, lo que significa que cada uno tiene una tarea diferente que hacer. El hecho de que el 20% de la iglesia haga el 80% del trabajo no era lo que Dios había planeado. Las palabras de Jesús hacia Marta son las mismas que nos dice a nosotros, que nos extralimitamos en el servicio también. Solo una cosa es necesaria. Debemos hacernos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús, adorarlo y conocerlo mejor. Cuando ponemos eso en primer lugar, Él se deleita en revelarnos su voluntad y nuestra parte en su cumplimiento. A veces pienso que lucho para discernir la voluntad de Dios porque estoy rodeada de lo obvio. Alguien evidentemente necesita cuidado para sus hijos pequeños durante el servicio de la iglesia. Kathleen, que está postrada en la cama con su embarazo de riesgo, evidentemente necesita que alguien ayude. Alguien evidentemente necesita cortar cuadrados para confeccionar una colcha misionera y mis vecinos evidentemente necesitan que alguien les hable sobre Jesús.
Estoy rodeada de necesidades legítimas y quiero suplirlas todas. Por eso lo intento. Pero a medio camino, en un agitado día de servicio, me encuentro malhumorada y frustrada porque mi obra no brilla como yo esperaba cuando salí esa mañana. Eso fue exactamente lo que me sucedió hace unos años cuando organicé un banquete misionero en nuestra iglesia en Oregon. Se necesitaba que alguien, evidentemente, se pusiera al frente y yo me ofrecí, segura de que le estaba haciendo un favor a Dios. Estaba llena de energía y creatividad para el proyecto. Oh Señor, le dije, te va a encantar lo que planeé para ti. Entonces me largué segura de que Él estaba caminando a mi lado. Desafortunadamente, todo el evento fue una lucha. Hubo murmuración mezclada con mi dosis personal de temperamento gruñón. Pero al final, cuando todo estaba listo, me sentí bastante satisfecha. El banquete estaba hermoso, la comida deliciosa, la decoración exquisita. La gente fue tocada por el mensaje misionero y se juntaron ofrendas para satisfacer necesidades importantes. Recuerdo haber suspirado con orgullo. Estuvo hermoso. ¿No te parece, Dios? Pero no escuché respuesta en mi espíritu. Fue como si me hubiera dado vuelta para hablar con el Señor, solo para encontrar que no había nadie. Dios, clamé en mi corazón, ¿dónde estás? Estoy aquí, Joana, escuché que respondió a la distancia. El práctico poder de una sola cosa. La única cosa que Jesús dijo que era necesaria en la vida de Marta era tener comunión con Él, lo que también es cierto para nosotras. Pero el principio de una sola cosa puede tener pequeñas y prácticas implicaciones que podrían ayudar cuando sentimos que la vida nos abruma. Estas son algunas formas de practicar el pensamiento único cuando sientes que tu carreta está sobrecargada. 1. Invita a Jesús para que gobierne y reine. Cada mañana antes de salir de la cama, invita al Señor a tomar el trono de tu vida, a hacer la única cosa. Preséntale tu día, pídele sabiduría y guía. 2. Pídele al Señor que te revele el próximo paso. Al avanzar en tu día, sigue preguntándole al Señor, ¿qué es la única cosa que quieres que haga ahora? No permitas que el cuadro general te abrume. Solo da el siguiente paso si te lo revela. Lavar un plato, hacer una llamada telefónica, ponerte tu ropa deportiva. Luego da el siguiente paso y el otro. 3. Ten fe que terminarás lo que debes terminar. Como has dedicado tu día al Señor, confía en que Él te mostrará la única cosa o las muchas cosas que debes hacer. Haz lo que puedes hacer en el tiempo asignado. Luego confía en que lo que no se logró era innecesario o Dios se encargará de ello. 4. Mantente abierta a la guía del Espíritu. Puede suceder que tu día se interrumpa por algunas asignaciones divinas. En vez de resistir a las interrupciones, fluye con esa única cosa que Dios trae a tu camino. Te sorprenderás del gozo y la libertad que vienen cuando rendimos nuestra agenda y cooperamos con la suya. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Allí estaba esperando pacientemente en el camino en donde le había contado por primera vez mi glorioso plan. Pensé que estabas en esto, Señor. Pensé que esto te agradaría, le dije, caminando hacia donde él estaba. Estuvo bien. Quizás incluso era importante, pero no era mi plan para ti, dijo gentilmente tomando mi mano y secando mis lágrimas. Me di cuenta de que, aunque hay muchas cosas que deben hacerse, las que soy capaz de hacer y las que quiero hacer, no siempre soy yo quien debe realizarlas. Incluso si tengo una carga por cierta necesidad o proyecto, mi interés o preocupación no son señales infalibles de que debo hacerme a cargo de eso. Dios puede estar llamándome nada más a orar para que la persona indicada se levante y realice. Es más, podría estar quitándole la bendición a alguien cuando asumo que yo soy quien debo hacer algo. ¿Cómo desearía haber aprendido antes en el ministerio a esperar en el Señor? Gran parte de mi energía y gozo se los han llevado todos los trabajos y obligaciones que no me correspondían. Todavía tiendo a correr y presumo conocer su voluntad en vez de esperar a oír lo que Él desea. Es un error que me cuesta caro, porque a menudo, cuando el Espíritu Santo me pide algo,
Estoy hasta el cuello involucrada en otro proyecto o demasiado exhausta en mi último ejercicio inútil como para hacer lo que Dios me pide. ¿Y qué desea Dios? Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué es lo que Dios desea? Si tan solo pudiéramos averiguar exactamente lo que Dios espera, podríamos complacerlo fácilmente. Pero ese fue precisamente el error de los fariseos. Habían reducido su relación con Dios a una lista de cosas por hacer o no hacer, perdiendo por completo el propósito para el que Dios los había apartado. Se calzaron las ropas de la religiosidad sin darse cuenta de que Dios no estaba buscando sirvientes ni empleados, sino buscaba un pueblo al que pudiera llamar suyo. Con esto no quiero decir que el servicio a Dios no tenga importancia. La Biblia nos dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Eclesiastés 9:10. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, asegura Santiago 2:17. Como veremos en el capítulo 6, servir a Dios y a las personas es realmente importante. En parte, nuestro llamado tiene que ver con el trabajo duro. Pero el servicio nunca debió ser nuestra prioridad. El trabajo no es lo primero en la lista de importancia, ni siquiera el trabajo que hacemos para el Señor. De hecho, nuestros esfuerzos están tan por debajo de la línea cuando se trata de lo que Dios quiere, que ni siquiera aparece el tema en la conversación que Jesús tuvo con Marta. Solo una cosa es necesaria, y está sucediendo ahora mismo, no en la cocina, sino en la sala. Observa, sin embargo, que Jesús no reprendió a Marta porque estaba preparando la cena. No estaba instituyendo el 11º mandamiento, no cocinarás, aunque hubiera sido una excusa práctica para usar cuando no queremos cocinar. Jesús no estaba preocupado en absoluto por las capacidades de Marta. Eran sus incapacidades internas lo que él estaba probando. Los oscuros rincones del orgullo y el prejuicio, la discapacidad espiritual de la ocupación que la hacía incapaz de disfrutar la intimidad de su presencia. Después de todo, la intimidad puede resultar amenazante. Acercarnos a Jesús significa que ya no podemos ocultar nuestra insuficiencia. Su luz ilumina todo lo malo y horrible de nuestra vida. Por eso, de manera inconsciente, podemos huir de la presencia de Dios en vez de buscarla. Y Satanás fomenta nuestro retraimiento diciéndonos que no somos lo suficientemente buenas como para obtener el favor de Dios. Nos dice que cuando hagamos lo correcto, recién ahí podremos entrar a la sala. Y la verdad es que no podemos hacer lo correcto a menos que primero vayamos a la sala. No siempre es sencillo llegar allí. La intimidad con Dios requiere que dejemos nuestra zona de confort. Algunas personas se sienten incómodas en la presencia de Dios. Desprecian el acto de la adoración como algo demasiado emocional y prefieren el acercamiento intelectual al estudio bíblico o la doctrina. Simplemente tienen problemas para permanecer en silencio, porque esa es su personalidad. Pero a pesar de nuestro temperamento, a pesar de nuestra preferencia emocional, todos somos llamados a la intimidad con Dios. La única cosa que Marta necesitaba es la que todos necesitamos hoy también. Si luchas para permanecer a sus pies, pídele al Señor que te revele lo que está estorbando. No hay necesidad de dejar de lado tu intelecto o tu personalidad cuando entras en la sala. Ve allá tal como eres, como una hija de Dios. Los niños, después de todo, aman tener intimidad. Abraza a mi mami. Con los bracitos extendidos hacia arriba suplican. Papi, cárgame. Desde la infancia, cuando tenemos miedo o estamos enfermos, el primer lugar donde nuestros hijos anhelan estar es tan cerca de nuestro corazón como puedan. Se acurrucan en nuestros brazos. Esa es la clase de intimidad que nuestro Padre desea tener con nosotras. No porque la ganamos, sino porque Él la anhela. Y nosotros también estemos conscientes o no de ese deseo. Anhelamos comunión. No me daba cuenta de lo mucho que deseaba a Dios hasta aquella noche oscura en la que clamé para escuchar las buenas nuevas. Aunque lo había servido desde niña, había un vacío devastador en mi relación con mi Padre Celestial. Había trabajado incansablemente para agradarle, pero aún así no podía sentir su amor. Los Gálatas experimentaban esa misma clase de vacío. Habían aceptado a Cristo como Salvador y habían progresado bajo la enseñanza y el cuidado pastoral de Pablo. Pero cuando el apóstol se fue a Galacia, los judaizantes entraron y les dijeron que
todavía le restaba un largo camino antes de disfrutar una relación cercana con Dios. Esos eran judíos cristianos que creían que las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión, todavía eran obligatorias en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo, decían ellos, había removido inapropiadamente los requisitos legales del Evangelio con el objeto de hacerlo más atractivo para los gentiles. Del mismo modo en que los escribas y los fariseos le agregaron normas y reglamentos a la ley, los judaizantes intentaron mezclar una nueva forma de legalismo con el Evangelio de la gracia. Ellos querían una manifestación externa de lo que solo podía ser una obra interna. Esa es la razón por la que Pablo les envió una carta alertando a su amada congregación en Galacia. Al Evangelio de los judaizantes lo llamó esclavitud y agregó: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Gálatas 3, 1 al 3. Si no tenemos cuidado, podemos caer en esa misma clase de mentiras que nos dice que debemos hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. Podemos añadirle tantas condiciones a nuestra fe que la única cosa necesaria sea devorada por las muchas y lo mejor sea aniquilado por lo bueno. Lo que necesitamos entender es que Dios no nos eligió para usarnos. No somos umpalumpas espirituales en alguna fábrica cósmica de chocolate, trabajando día y noche para producir en serie alguna clase de cristianismo más suave y más sabroso. No fuimos creados para suplir algún tipo de necesidad egoísta que Dios tendría de ser adorado si está perpetuamente rodeado de ángeles en alabanza. No somos un proyecto de ciencia celestial, ratones de laboratorio soldados en un laberinto para ver cómo interactuamos. No, la Biblia deja en claro que Dios nos creó porque desea tener comunión con nosotros. Nuestro Padre anhela derramar su vida dentro de nuestro, darnos una herencia y compartir su naturaleza divina. Entonces, que sea Dios en realidad es muy simple. Te quiere a ti, todo de ti. Una cosa es necesaria. Cuando Jesús le dijo a Marta que solo una cosa era necesaria en su vida, el contexto del versículo señala con claridad un llamado espiritual. La mejor parte, que María había descubierto, no la encontraría en la mesa, sino a los pies de Jesús. Sin embargo, la frase en griego de solo una cosa es necesaria también puede referirse a porciones de comida. Tal vez, en un sutil juego de palabras, Jesús le estaba haciendo dos invitaciones. Primero, a conocerlo a Él, a poner la adoración antes que el trabajo, pero también a no hacer más, incluso en nuestro esfuerzo por agradarle. En vez de servirse individualmente de una selección de elegantes entremeses, los judíos solían comer de un gran plato común que se les colocaba en el centro de la mesa. Los invitados partían el pan y lo mojaban en la sopa o el caldo. Jesús quizás estaba recordando gentilmente a Marta que su esfuerzo por cocinar múltiples platos la estaba ocupando de tal forma en la cocina que se estaba perdiendo la comida verdadera, la vida real de la fiesta. Su falta no estaba en que ella sirviera, escribe Charles Spurgeon sobre Marta en su clásico devocional Morning and Evening, mañana y tarde. La condición de un sirviente es la de todo cristiano. Su falta fue enfocarse en muchas cosas, se olvidó de él y solo se acordó del servicio. Es fácil confundir el deber con la devoción y lo común con la comunión. Esa fue la perdición de Marta y también puede ser la mía. Porque en su esfuerzo por preparar una mesa digna del Hijo de Dios, se olvidó del verdadero banquete. Y yo también puedo estar tan abrumada que mi adoración se convierta en trabajo más que en deleite y la devoción se vuelva otra tarea rutinaria. Si no tengo cuidado, las disciplinas espirituales de la oración, el estudio bíblico y la alabanza pueden volverse un poco más que pendientes a tachar en mi lista de cosas por hacer, o piedras que estoy tentada a sacar de mi carreta porque me hacen ir más lento. Solo una cosa es necesaria y la encontramos en la verdadera comunión con Él, porque después de todo es el pan de vida, el agua viva,
la única comida que necesitamos. Él desea cambiar nuestro corazón y empoderar nuestra vida. Quiere que encontremos la gran libertad de Lucas 10:42. No puedo hacer todo, pero puedo hacer una cosa. No puedo suplir cada necesidad, pero puedo responder en obediencia a la necesidad que el Espíritu deposita en mi corazón. No puedo llevar todas las cargas, pero puedo cargar la que Dios tiene para mí, porque su yugo de veras es liviano y su carga ciertamente es ligera.